Pensadlo por un momento. Hay lugares que son simplemente tierra, accidentes geográficos, pero hay otros son destinos, puntos calientes donde la historia se condensa y se decide el futuro de una civilización. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos lugares, un lugar a la vez sagrado y terrible. Austria. ¡Qué frase! Y es que es la clave de todo lo que vamos a ver. Esto no va de aprenderse fechas de memoria, no. Esto va de entender un choque brutal entre formas de ver el mundo. Una guerra de misiones que forjaron, literalmente, el alma de un continente. Y es que Austria, no es un país que naciera de un tratado, ¿sabéis? No se fundó en un despacho. Austria nació de algo mucho más profundo. Nació casi del inconsciente colectivo de una Europa que se estaba muriendo, pero que se negaba a desaparecer. Nació como lo que era, una frontera, un umbral, justo en el momento más oscuro. Para entender esto tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a la Europa del siglo X. Y a ver cómo lo explico. Imaginad un náufrago a la deriva, rodeado de tiburones. Pues eso era Europa. Por el norte, los vikingos. Por el este, los magiares. Por el sur, la presión sarracena. Un caos absoluto. Un vacío de poder que amenazaba de verdad con devorarlo todo. Y justo ahí, en mitad de ese caos, por pura necesidad de sobrevivir, nace Ostarrîchi. Así es como se llamaba Austria al principio, la marca del Este. Paraos a pensar en la fuerza que tiene ese concepto. No es una simple frontera en un mapa, no. Es el punto exacto, el momento preciso en el que una civilización que está contra las cuerdas, agotada, dice, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Es una idea fundacional brutal. Y bueno, un pequeño apunte. Si os gusta este contenido, dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Venga, seguimos. Claro, que decir hasta aquí está muy bien, pero con buenas palabras no paras a 3 ejércitos, ¿verdad? Esa decisión de no dar ni un paso atrás necesitaba músculo, fuerza, un propósito militar, ideológico. Y ahí es cuando Austria deja de ser solo una marca, una frontera, y se convierte en otra cosa. Se forja como un escudo. ¿Por qué? Y esta es una de esas verdades que a veces incomodan, pero que son la pura realidad de la historia. El espíritu necesita una espada. La fe, las ideas, necesitan defensa. Austria no sobrevivió rezando, no, sobrevivió con una voluntad de acero. Una voluntad que se hizo carne en una dinastía que iba a cambiarlo todo. Sí, hablamos de los Habsburgo. Y con ellos llegamos al meollo de la cuestión, al gran conflicto de la Edad Moderna. Por un lado, la misión de los Habsburgo, defender esa vieja idea romana de unidad. ¿Qué significaba? Pues una civilización cristiana, unida, cohesionada. Y en el otro lado, la nueva tendencia, la que empezaba a romperlo todo, la fragmentación, la idea de que cada trocito de Europa debía mirar solo por sí mismo, lo que aquí se llama los egoísmos nacionales. Bueno, pues esa misión, esa función de ser el escudo de Europa, tuvo su examen final, su prueba de fuego. Y ocurrió en un año que, de verdad, todos deberíamos tener grabado en la memoria, 1683, el asedio de Viena. Y ojo, porque en los muros de Viena no se estaba luchando por una ciudad ni por un trozo de tierra. ¿Qué va? Lo que se estaba jugando allí era el alma misma de Occidente, el derecho de Europa a seguir siendo Europa. En ese momento, ser austriaco no tenía nada que ver con dónde habías nacido. Era una misión, era aceptar un puesto en la muralla. Vale, hasta aquí la parte de la defensa. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que un pequeño ducado en la frontera acabe convirtiéndose en un imperio global? Es fascinante. Y la respuesta no está solo en la espada, para nada. La respuesta está en una especie de alquimia, una alquimia política y social única. Bella Gerantali, tú feliz Austria nube, que otros hagan la guerra, tú feliz Austria cásate. Este lema es que lo resume absolutamente todo. Es la clave de la estrategia de los Habsburgo. Mientras el resto de imperios se levantaban a base de sangre y fuego, Austria se construyó de otra manera, uniendo familias, coronas, pueblos enteros, a través de bodas. La estrategia era sencillamente genial. Fijaos en los pasos. 1. Unir sangre y coronas con los matrimonios. 2. Con esa base, crear algo impensable, un espacio donde convivían un montón de pueblos distintos. Un estado plurinacional que, visto desde hoy, parece casi un milagro. Y 3. Usar todo ese poder ya consolidado para defender su gran idea, la Universitas Christiana, esa cristiandad universal. Pero claro, un proyecto tan grande, una visión tan ambiciosa, siempre tiene enemigos, y enemigos muy poderosos. El final de este sueño, marca un antes y un después en la historia de Europa. Es la historia de un sueño que casi se hizo realidad. Porque en el fondo, ¿qué fue el Imperio Austriaco?
Pues fue el último gran intento de construir una Europa diferente. Una Europa que fuera como una gran familia, unida bajo una misma visión común. Pero claro, ese sueño de unidad se dio de bruces con la realidad, chocó contra las ambiciones de los nuevos estados-nación, contra los intereses de los que sacaban mucho más tajada de la división que de la unidad. Y esto nos deja con la pregunta del millón. Una pregunta que, la verdad, resuena hasta hoy. A ver, si este imperio representaba, con todos sus fallos, una idea de unidad y convivencia, ¿quién ganó con su caída? ¿Quién se benefició de que todo saltara por los aires en un baño de sangre? Porque el destino de ese umbral, de esa Austria que era el escudo de Europa, estaba a punto de cambiar para siempre. Se acercaba un nuevo poder, un nuevo modelo que iba a redefinir el mundo y que construiría, irónicamente, su propio imperio, un imperio donde nunca se ponía el sol. Soy España Eco y esto ha sido El Umbral del Destino.